Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos una vez más con nuestro módulo, pues, con el estudio de nuestro módulo que estamos siguiendo. En esta oportunidad vamos a mirar la lección 3, que tiene que ver con el sermón textual. Ya hemos estado mirando algunos a grandes rasgos, pero vamos a empezar a entrar como en más profundidad en lo que es cada sermón y cada una de las temas que vamos a estar mirando. Entonces, en esta oportunidad vamos a mirar lo que es el sermón textual. Como ya habíamos dicho, el sermón textual es aquel que está basado en un texto bíblico. Reúne muchas ventajas este tipo de sermón. Entre ellas está el que permite captar el interés de los asistentes, de las personas que están recibiendo o que van a escuchar el mensaje. Además, mantiene márgenes bíblicos, es decir, se sujeta específicamente a las escrituras y no a simples anécdotas del predicador que por lo general lo único que hacen es tender a glorificarlo o tender a alabarlo, a ponerlo pues a él por encima de cualquier texto o de cualquier palabra, que es lo que realmente nos tiene que interesar a nosotros transmitir en cierto modo, ¿no? Y queda él por encima de Jesucristo, mientras que cuando nosotros nos ceñimos y nos guiamos por el tipo de sermón textual, nosotros vamos a tomar el texto y vamos a hablar específicamente de Jesucristo y de lo que la palabra está hablando en ese momento. Entonces, ¿cómo se escoge un texto? De pronto diría la persona, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo llego a la escogencia de un texto? Entonces, primero que todo, para nosotros poder escoger un texto bíblico, lo hemos dicho más de una vez, lo que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios. Esa es la estrategia principal que nosotros tenemos que tener a la hora de querer preparar un mensaje, sea de cualquier tipo, sea textual, sea expositivo, sea biográfico o sea temático. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios para poder nosotros desarrollar un buen tema. Entonces, la estrategia principal es esta, y todo predicador debe pasar una buena parte de su tiempo a los pies del Señor, a los pies de Dios, en oración, en reverencia, en disposición de que ese mensaje baje para poder luego transmitirlo a los demás. Nosotros no podemos hablar de Dios con poder si nosotros no lo conocemos, o si lo conocemos pero no permanecemos en su presencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser mensajeros de aquel a quien ni siquiera consultamos o quien ni siquiera nos tomamos el tiempo de estar delante de él para hablar con él, para escucharlo, para que él nos direccione y pueda pues orientarnos sobre lo que él quiere que nosotros transmitamos? Entonces, el expositor bíblico tiene que pedir la orientación de Dios, del Hacedor, de su Maestro, para que él pueda ser una guía a la hora de exponer esa porción textual o esa porción de la palabra que él va a hacer llegar a los demás. Lo segundo que tiene que hacer, ¿qué es? Buscar una libreta de apuntes, porque cuando tú te sientas en la presencia de Dios, él va a empezar a bombardearte y va a empezar a mandarte cosas, ¿ya? Entonces tú tienes que adoptar la costumbre de estudiar la Biblia e ir tomando apuntes en una libreta sobre los asuntos o los aspectos que más llaman la atención, lo que podría tener una aplicación práctica, o aquello en lo que tú sientes específicamente que Dios está hablando a tu vida. Eso se constituye en una valiosa herramienta a la hora de tú preparar un sermón. Es decir, que cuando tú estés frente al compromiso de exponer la palabra de Dios, te va a ser de mucha utilidad revisar las notas, revisar los apuntes que tú has tomado, porque de seguro ahí vas a encontrar un tema para exponer y para llevar el mensaje de la palabra. Entonces, eso es fundamental, es
muy importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros sentarnos a buscarlo. Entonces, cuando tú predicas un versículo o un texto sobre el cual tienes que elaborar un mensaje, es necesario que tú te familiarices con el texto que tú vas a exponer o con el texto que tú vas a llevar a cabo. Si tú no has logrado una compenetración, si tú no has logrado que ese texto que tú leíste se haga vivencia en tu vida, se haga real en ti, no vas a ser convincente a la hora de tú exponer la palabra, y el que te está escuchando te va a tomar así como las campanitas de la iglesia que resuenan y resuenan, pero que no hacen nada, porque no vas a estar siendo consecuente entre lo que vas a estar exponiendo y el estilo de vida o lo que ellos están viendo en ti, cómo te mueves. Entonces, hay que descubrir también las divisiones naturales del texto. Cuando tú te familiarizas con el texto, tú buscas esas divisiones que pueden tenerse. Vamos a mirar Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, escucha, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú haces un análisis sencillo, vas a encontrar aquí que las divisiones naturales son, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese podría ser un esbozo sobre este tema, ¿verdad? Y que te podría servir para irlo ampliando a medida que lo vas digiriendo, por así decirlo, y vas haciendo que los demás vayan haciéndose conscientes de ese texto que acabas de leer. Entonces, te voy a repetir, ¿cuáles son las ventajas de tener un texto? De hacer un mensaje textual. Primero vas a captar el interés, ¿sí? Porque cuando tú tienes un texto, inmediatamente tú captas el interés de la audiencia y todos van a estar intrigados a ver cómo tratará con él ese texto, qué es lo que le va a enseñar, y van a estar dispuestos a analizar los pensamientos e implicaciones que tú vas a sacar de ese texto para transmitirles. Lo segundo es que te evita salirte del tema. Cuando tú haces un sermón textual, tú evitas salirte del tema, porque un texto específico evita que el predicador se aparte del tema. Es difícil para una audiencia retener un interés activo sobre un determinado tema si la persona que lo está exponiendo se aparta en su presentación. Entonces, cuando tú tomas un texto y un contexto concreto, lo que tú buscas es sacar conclusiones, y la persona siempre va a estar metida y enfocada en el texto que tú estás transmitiendo. Lo tercero es que mantiene los márgenes bíblicos, porque cuando tú centras tu charla sobre una porción específica de la Escritura, tú ayudas a mantener los márgenes bíblicos, es decir, te mantienes dentro del objetivo bíblico, te refieres explícitamente a lo que la Biblia dice. Entonces, no sustancias el tema con otras partes, sino basado solamente en ese texto que tú estás leyendo. Si el tema es un distinto de uno bíblico, ya sea psicológico, ya sea social, cultural, entonces puedes tener otras fuentes, pero lo importante es que tú prediques la palabra. Lo cuarto es que te aumenta la valentía. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas directamente un sermón textual, cuando tú predicas directamente de la Biblia, la autoridad para proclamar, para hablar, es mucho mayor. ¿Ya? Parece que hubiese como una unción más especial por parte del Espíritu Santo, porque Dios unge su palabra cuando tú predicas textualmente. Lo quinto es que te ayuda a recordar el mensaje, porque un buen texto te ayuda a fijar el mensaje en la mente de los oyentes. Cuando tú tienes un buen texto, ellos lo van a recordar mucho tiempo después, y cuando recuerden el mensaje, será el pasaje de la Escritura sobre el que tú basaste la predicación. Entonces lo van a enlazar. Ya lo que tú hablaste
con el texto de la Escritura sobre el cual tú hablaste, y eso se les va a quedar grabado y difícilmente se les va a olvidar. Entonces, para escoger el texto, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia regularmente, como ya lo dijimos, estudiar la Biblia, tener una libreta de notas, como te vengo diciendo, mantener una actitud de oración todo el tiempo, porque en cualquier momento que tú estés orando, Dios te puede enviar un mensaje, y buscar la iluminación del Espíritu Santo para que tu texto sea dotado de autoridad bíblica, que es algo muy importante, para que sea completo y para que sea razonablemente breve, porque un sermón textual debe ser una declaración breve y razonable de la Escritura. Y también tiene que ser inclusive, es decir, que aunque sea breve, tiene que ser un resumen adecuado de lo que tú deseas compartir, no puede ser muy extenso, ¿ya? Entonces tú tienes que buscar la manera de centrarte para que no sea algo extenso, que se salga de las ramas y que termines enlazando el texto que tú llevaste inicialmente con otros que no tengan nada que ver con el tema que tú estás tratando de transmitir a las personas que te están escuchando. Entonces, tienes que digerir a fondo tus palabras, ya, meditarlo, recitar el texto en tu mente, saber de memoria lo que tú estás hablando. Referente al texto me estoy refiriendo, al texto que vas a citar en la Escritura. De lo que tú vas a hablar, tú tienes que saberlo, tienes que haberlo masticado, haberlo digerido, haberlo bajado a tu corazón, haberlo hecho un rema en tu vida. Tienes que analizar el mensaje, tienes que investigar las palabras, buscar en el hebreo, en el latín, en todos los que se puedan relacionar, para que tú puedas descubrir etimológicamente de dónde viene lo que tú estás queriendo transmitir, para que te vayas a la raíz de la palabra que tú quieres transmitir. Tienes que investigarlas, y sería bueno que pudieras tener una concordancia o un léxico, o si no, busca las palabras en el griego o en el hebreo original para que sepas de qué es lo que estás hablando, ya, y puedas relacionar específicamente lo que tú quieres transmitir. Bueno, hasta aquí es lo que tenía que ver con el sermón textual. Nos quedó faltando un poquitito, que lo terminamos en la próxima clase. No olvides hacer tus tareas, no olvides enviarme el material. Los quiero mucho. Bendiciones.